¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Magista. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel. A ver, mientras encuentro un documento, chicos, hay una pregunta en la evaluación que les había propuesto. A ver, asumo, déjenme revisar antes de decirles, porque como les cambio las preguntas, ustedes son... ah, no, no, descuide. Con ustedes no he tenido ese fallo. Entonces, bueno, Magister, buenas noches. Disculpe una consulta. Tal vez nos va a Liliana. ayudar nosotros con la retroalimentación de la evaluación, porque Claro, bueno, podemos hacerla. muy amable, Magister. Solo deben unos 3 minutos. Voy a intentar encontrar un documento. Em,
A ver, hagamos entonces la retroalimentación de la evaluación. Mm, La primera pregunta dice, identifique qué tipo de riesgo no estaría enfrentando una camarera. Bueno, y pues les he puesto una gráfica para que un poco identifiquen el trabajo al que me refería, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, pues vamos viendo, ¿no? ¿Será que se enfrenta a riesgos ergonómicos? Yo diría que sí, magíster, porque al momento de empujar o de jalar, no sé, Correcto, el correcto, carrito es así pesado. es. Así es, entonces ergonómicos sí. ¿Riesgos químicos? Por los materiales que se utilizan, el antizarro por lo general es un químico que sí afecta. Así es, riesgos químicos sí tenemos. ¿Biológicos? En ese yo estaba confundida, magíster, porque, bueno, la persona que, bueno, yo trabajé de camarera y nosotros, por ejemplo, cuando nos toca limpiar una ducha o limpiar un baño, por lo general a veces se encuentran en los hoteles muchas cosas. Entonces, no sé, para mi parecer sí estaría expuesta a riesgos biológicos. Claro, claro que sí. Hay muchas bacterias, mismo el momento en el que tenemos que asear los colchones y demás. Entonces, frente a agentes biológicos, estamos expuestos también en este puesto de trabajo. Em, Psicosociales, Sí, magíster, para mí sí, por los diferentes turnos rotativos que tiene, los trabajos nocturnos. correcto. eh, Es más, recuerden, yo les había dicho que todos los puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo, podríamos decir que están expuestos a riesgos psicosociales. Claro, siempre y cuando pues las condiciones sean muy favorables para ellos, no. Pero de allí pues a ninguno lo podríamos excluir de este riesgo. ¿Y físicos? Físicos no. Físicos también, porque incluso si se cae, por ejemplo, cuando uno está por lo general haciendo, bueno, a mí me pasó, nos piden hacer las ventanas. Por lo general tenemos que subirnos a espacios muy altos o a veces en la ducha se pueden resbalar si no utilizan el zapato adecuado, obviamente, se resbala al momento de estar limpiando, digamos, una ducha continua, que sí nos ha Ya. pasado. Y tú dices por caída, dices tú, riesgos por Claro, yo caída. diría por Ya, caída, ¿qué más? ¿Por qué sería físico? Por si le toca mover algo fuerte, no sé, o por ejemplo, ya. eh, Ok, pues, Verónica. Recuerden que cuando les voy a proyectar nuevamente esta diapositiva, no quiero que lleguen a confundir los riesgos físicos con lo que precisamente acaba de mencionar Verónica. Los riesgos físicos, recuerden que tienen que ver con lo que les había proyectado en esta diapositiva, es decir, ruidos a los que estén expuestos, vibraciones, iluminación, temperaturas, radiaciones. Estos vendrían a ser riesgos físicos, ¿sí? No lo confundan, porque se dice físico, crean que se trata precisamente de algún daño, qué sé yo, palpable o tangible o qué sé yo. No, se trata riesgos físicos, los que habíamos mencionado, pues las primeras clases, como estaban clasificados estos agentes, ¿no?
Entonces, los riesgos físicos son los que evidentemente no estaban expuestos. No tenía exposición. Muchas gracias, Magister. Ok. A ver, continuemos. Voy a dejar de- La siguiente pregunta nos dice, los peligros se pueden presentar por la falta de ética que tiene una persona dentro de su puesto de trabajo. Indica qué factor corresponde esto, a las condiciones que se presentan en el trabajo o a los actos. A A los los actos, actos, Magister. Magister. Correcto, a los actos. Una vez que la empresa identifica causas naturales como lluvias, extremas, terremotos, cambios climáticos, debe gestionarlos inmediatamente porque estos son generadores aproximadamente de un 78% de accidentes dentro de una empresa. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué es falso? porque la mayoría de los accidentes son provocados por Bueno, los no sé por qué. propios empleados. Correcto, así es. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Puede reportarse una enfermedad que haya desarrollado el empleado durante su periodo de trabajo como enfermedad profesional, aun cuando ésta no esté relacionada con sus funciones laborales? No sé por qué las personas han contestado en esta pregunta que era bastante obvia. Eh, lo contrario, aquí la respuesta es falso. Chicos, es falso. Porque si bien es cierto, ha desarrollado una enfermedad en el transcurso de los, qué sé yo, me invento, 5 años de trabajo, pero que esa enfermedad no tenga nada que ver con las funciones de trabajo, entonces no se la podría considerar una enfermedad profesional. Recuerden que tenemos que tener estos criterios, ¿no? De que sea una patología, pues que se haya desarrollado progresivamente, pero en función de sus actividades de trabajo. Otra de las preguntas, las estadísticas del porcentaje de siniestralidad en nuestro país es reportado ¿por quién? ¿Por quién, chicos? La siniestralidad. Y ustedes han de haber encontrado con eso cuando hicieron la consulta. Que por su Por el parte, seguro que se de le riesgo al de derecho todo. de cada persona a tomar ¿Por quién, perdón? Por el IES, ¿no? En la página del IES nosotros Sentido. tenemos los datos de siniestralidad. Indique de las perdón por, a veces se me van unas letras, como otras. Indique de las siguientes opciones cuál no se relaciona con la teoría del efecto dominó de causalidad de accidentes. Escucharán las opciones. Primero nos dice, son 5 los factores que forman la secuencia. Uno de ellos se refiere a la imprudencia con la que el empleado ejecuta su trabajo. La siguiente, la eliminación de un factor clave impide el inicio de la reacción en cadena. Siguiente, los factores causales se colocan a manera de piezas, lo cual hace que si una vez que cae la primera pieza sobre la siguiente, arrastra en la caída y sucesivamente. Y otra, el accidente en sí mismo no se considera uno de los factores causales dentro de esta teoría. La pregunta es, indique de las siguientes cuál no se relaciona con la teoría del efecto dominó. Y era precisamente la última, porque el accidente en sí mismo es parte de esas piezas de dominó. La siguiente pregunta, ¿a qué hace? Profe, bueno, Hola, dime. disculpe,
¿Me puede explicar un poco más? O sea, ¿por qué no entra el accidente? ¿Ya queda fuera del efecto? ¿O- No, es parte del efecto. El Ah, ya. accidente en sí mismo es parte del efecto dominó. Pero aquí te estoy Ujú. planteando como si no fuera. Te dice, el accidente no se considera uno de los factores causales dentro de la teoría dominó Ah, sí, y no es sé. lo Ajá. contrario, o sea, sí se considera. Entonces, esta era pues la respuesta que tenían que subrayar. Gracias, profe. La siguiente pregunta, ¿a qué se referencia el siguiente enunciado? Tratar de materializar normas, mecanismos que deben ser programados y aplicados en los momentos oportunos y con la continuidad suficiente para conseguir su mayor eficacia preventiva. ¿A qué hago referencia? ¿A protección personal, a salud ocupacional o a seguridad ocupacional? Cuando digo materializar normas y mecanismos ¿A para, seguridad me dijiste? correcto, Seguridad. seguridad. Siguiente. Indique de las siguientes opciones cuál no pertenece a los criterios con los que se debe contar para determinar una enfermedad profesional. ¿Cuál no pertenece a los criterios? Y esto ustedes lo consultaron. Entonces, uno de los criterios, bueno, yo he puesto aquí como alternativas el criterio ocupacional, el clínico, el epidemiológico y otra he puesto en la gestión de procesos, que esa ya por descarte, ¿no? Esa no tiene que ver. En una carpintería de trabajo, mientras realizaba sus labores, un gran pedazo de madera cayó desde una altura aproximada de 3 metros y le pasó cerca de la cabeza del trabajador, pero no lo golpeó. ¿A qué hace referencia esto? ¿A accidente? ¿Accidente en itinere o incidente? Incidente, me A dijiste. incidente. Incidente. Correcto, incidente. Siguiente, entre menor sea el riesgo, menor será la posibilidad de que tu salud se vea afectada, ya sea como un accidente de trabajo o como enfermedad profesional. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, correcto. Porque dice que entre menor sea el riesgo, evidentemente menor será la posibilidad de que la salud del trabajador pues se vea afectada. Pregunta muy regalada. Esa era toda la evaluación. Y en realidad no me preocupa este grupo, está bastante bien en notas, nada más por ahí unos cuantos que no sé qué ha pasado. Desiree, ¿no alcanzaste a dar la evaluación? No, sí di magíster en la evaluación de la Pero semana te has pasada. demorado 5 minutos. No, me demoré más. A ver, déjame revisar. Sí, pero sí hice también captura de repente, profe, sí la realicé. No saqué tan bien, pero sí, sí está mal. Sí, está, solo que sale un total de tiempo Déjeme le reviso. 20, 21. Dos preguntas te ha faltado por responder. No, sí respondí todo, magíster, o tal vez no se me guardaron y por eso no sabían que me había equivocado. Hagan silencio, por favor. Sí, dos Y preguntas te ha faltado por responder. pero una consulta, magíster, no le sale qué preguntas, porque yo sí respondí todas. Quizás no se guardó
porque sí respondí todo, profe. Sí, sí me sale las preguntas que no he respondido, pero digamos, esa sería como una de las razones por las que tengas muy bajita nota. Porque, porque a mí me salió 8, profe. ¿O cuánto? 8. Ajá. Déjeme, le reviso porque sí hice ¿Ingresaste 2 captura. veces, Desiree? No, una sola, profe. Y también le escribí un mensaje cuando ya terminé. Le busco la captura, porque sí hice, profe. Has ingresado 2 veces. No, profe, ingresé solo una vez. Porque di la prueba, de hecho, di la prueba que diera mal. No lo pruebo. Sí, estaba en mi trabajo y solo la di una sola vez, pero no he dado más. Ay, un ratito por allá. ¿Qué vamos a comer? Comida, ya estoy cocinando, amigo. Mañana. Sí, a mí me registra 2 ingresos Quiero a tu saludarte. nombre. No, profe, yo solo ingresé una vez. De hecho, ya le estoy buscando la captura. Porque solo ingresé una sola vez y saqué 8. Creo que está. Ujú. Sí, profe, me demoré casi 10 minutos. Ya la encontré. Le envío tal vez a su Teams, porque no ha ingresado 2 veces. Mm, A ver, voy a compartir para que lo puedas ver, ¿no? Ya. Aquí está. Claro, me registra una de 8 y otra sobre 3. No, profe, yo ingresé solo una vez. Y de hecho yo nunca pongo solo un nombre y un apellido, siempre le pongo todos mis apellidos. Siempre le registro en todas las pruebas, siempre le registro 2 apellidos, 2 nombres. En la primera ingresas, terminas. No, porque no, eso no, profe, yo no he ingresado. Aquí está el Cristian B. No sé. Conteste. Claro, esto es lo que se me hacía muy raro, porque es como que empiezas como a adivinar en todas las preguntas. Cuando me marca esto es porque estás seleccionando varias opciones. em, No, profe, de verdad, yo no he ingresado 2 veces. Yo solo ingresé una vez y de hecho estaba tranquila porque saqué, o sea, tampoco es que saqué bien, pero sí saqué normal. Vaya un ratito, mijo, para allá ya. No, espera un ratito. chicas. Ok. Bueno, ya veré qué hago con esto. Y una Aquí, consulta, pero profe, ¿solo soy la única o hay más? Porque yo llegué atrasada a clases, disculpe. No, pasa contigo. Y me sorprendió porque no me habías escrito antes ni nada y No, yo vi tu nota de 3. Entonces, digo, no, no sé qué le profe, pasó. no estaba tranquila porque yo saqué la nota que le acabo de decir y de hecho hice captura. Porque como a veces tienen problemas, entonces siempre se coge la captura de la nota que uno saca. Ujú. O algo Me no genera estaba mucha haciendo. incomodidad esta situación, porque no puedo creer que lleguen al punto
de tomar el nombre de uno de sus compañeros, ingresar, dar brevemente la evaluación. Qué, qué lástima, qué pena, chicos, en serio. Qué pena. Magister, disculpe antes había la opción de poner también el número de cédula cuando entrábamos a esa plataforma. Sí, y mira, no sé, se me pasó por alto. De hecho, pongo el correo electrónico, pero ya voy a poner la cédula, sí, para ser mucho más Sí, específico. por favor, porque así vamos a que, imagínense, y si yo no llegaba pronto a clases, O no, cualquier otro tampoco me dato hubiese la cédula. enterado. Es que nuestros números de cédula también están publicados. Por ejemplo, para las prácticas Eso- publicamos Eso le indica que prácticamente todos están los datos. publicados, todos Eso también conocen. decía yo, a lo mejor más datos como, qué sé yo, fecha de nacimiento, número de cédula y correo institucional, a pesar que ese también se puede saber. No, todo se puede. O algún código que nos llegue al correo como para activarlo, algo así también. No sé, más allá de eso, me quedo muy espantada y decepcionada. Y de hecho, profe, con todo respeto, la otra vez pasó, creo que se habían ingresado sin nombre, dijo, ¿no? Sí, sí. Ese método. Entonces, no me parece justo y, o sea, a cualquiera que le pase, en este caso a mí no está correcto. Ay, chicos, bueno, si tuviera el tiempo de ponerme a investigar realmente quiénes podrían ser, ahora que se trata de un nuevo grupo de personas, no son los mismos del anterior semestre. El anterior semestre pasó lo mismo, pero podría por ahí, pero no tengo tiempo, entonces no me voy a poner a hacer este tipo de cosas, pero sí que me queda un mal sabor. No entiendo qué pretenden. ¿Pasar la materia? Pues mejor solamente díganmelo. Díganmelo de verdad. Profe, no sé, estoy en una condición tal y cual y necesito pasar la materia, de verdad que la paso. Pero así tan sucio juegan. Y así van a ser en el ámbito profesional y en esta carrera de humanidad. Dios. Les comparto las diapositivas. Profe, antes de que siga, ¿le envío la captura o al correo o a su Teams? No hace falta decir. Ya, profe. Profe, disculpe, buenas noches. Sí, a mí también, yo les decía a los chicos, no sé si usted tiene conocimiento, pero siguen pasando en todas las materias que siguen sacando. Y yo les decía a los chicos en el grupo, me parece un poco peligroso que esta persona aún no se la identifique y luego pues vaya a salir con el título ya de psicólogo y pase algo más. Y pues es la universidad la que le avalaría el título. Entonces, sí es bastante preocupante porque siguen pasando todo el tiempo. Si no nos ponen como asistentes, nos siguen sacando de clase. Y ahora que esto también ha sucedido, es bastante preocupante. Eso quería decirte, profe. Gracias, Lady. Ya en este momento, pues, no sé, se supone que bloqueando esta opción de que solamente los organizadores puedan hacer alguna modificación, se supone que ya no podrían sacar. En este momento la acabé de activar. Son todo, pues ahí me menciona. Bueno, listo. Les comparto las diapositivas. Ok, a ver, chicos. Prácticamente nos hace falta nada más un tema por topar y terminaría con esto y la próxima semana estaríamos dando la evaluación de la unidad número 2. Ya les subo el libro base para que lo tengan para poder estudiar. Bueno, a ver, recordemos nada más un aspecto para saber en dónde estamos, para ubicarnos en los temas. Recuerden que yo les había comentado
que existen estos 3 tipos de acciones preventivas. Sí, acciones preventivas. Y que claro, es como que enmarcan aquellas acciones específicas, que ya en las siguientes unidades, cuando veamos aquellos riesgos por categorías, vamos a ir también analizando acciones preventivas específicas por categorías. Pero ahora quiero partir por esto general, que engloba de alguna manera pues todas ellas. Entonces les había dicho que existen estas 3, ¿no? Que son las medidas materiales para eliminar, cumpliendo con esos principios, bien, o eliminamos de raíz ese riesgo, o bien utilizamos medidas materiales para reducir los riesgos. Y para ello habíamos visto ya algunas opciones. Otro tipo de actuación preventiva son las acciones de información y formación. Pero algo que quiero mencionar de esto, bueno, dentro de los principios que recuerden habíamos estudiado, la acción de formación no estaba encabezando la lista. Y yo les dije que el orden de esos principios, literal, es un orden que va en función de la prioridad que tienen esas medidas de actuación que tendríamos que tomar. Y claro, la formación como tal no podría estar como prioridad, por ejemplo, ante una medida técnica, ¿sí? Podría ser como complemento, como apoyo, pero si algo queremos nosotros hacer para reducir o eliminar un riesgo, no podemos partir por una formación. O sea, la urgencia del riesgo, del peligro, de que se pueda materializar y presentar un accidente, nos dice que la actuación tiene que ser rápida, inmediata. Entonces, por sentido común, un programa de formación, pues serviría como complemento. Incluso, como vuelvo y repito, esto está contemplado dentro de esos principios de actuación. Nos dice, no podría ser prioridad una medida de prevención, ¿cómo se llaman estas medidas de prevención organizacionales a unas medidas de prevención técnicas? Ok, bueno, pero pues evidentemente también forma parte de. Por lo tanto, es de lo que el día de hoy vamos a hablar. Bien, entonces, si bien es cierto, la formación es uno, como les decía, es un factor que está dentro de un listado que como organización tenemos que ir contemplándolo. Entonces, para que ese factor esté como al cumplimiento del 100%, tendríamos que evidentemente pues ejecutar. Se trata de un sistema que tendría que ser flexible. ¿Y por qué digo flexible? Porque necesitamos que este programa de formación e información, pues de alguna manera se adapte rápidamente a aquellas situaciones que pueden ser novedosas para el trabajador y se adapte también a los cambios que evidentemente va a tener la organización en determinados periodos de tiempo, ya sea cambios específicos sobre alguna, qué sé yo, maquinaria, ¿no? Porque resulte que la maquinaria ha cambiado, se ha modificado, es nueva en cuanto a tecnología,
Entonces, este programa, que tiene que ser flexible, tendrá que también, pues, adaptarse. En cuanto al tema de información como tal, hay que considerar, chicos, que la información puede llegar de forma directa al trabajador, pero también la información puede llegar a través de los representantes. Y cuando hablo de representantes, me estoy refiriendo principalmente a coordinadores, a supervisores, a líderes de grupos, ¿no? Entonces, cuando se trate, sobre todo, de informar sobre el material de prevención, recuerden que cuando hablo de informar, que es diferente a una formación, me estoy refiriendo a que aspectos puntuales quiero que sean compartidos con los trabajadores. Por lo tanto, o bien la persona responsable de informar se reúne con todos los trabajadores y comunica rápidamente aspectos puntuales sobre prevención, algo que, como les digo, haya cambiado y rápidamente lo podamos difundir, ¿no? O bien nos reunimos con los representantes de cada área o grupo de trabajo para que ellos, pues, puedan también transmitir esta información. Mm, pero claro, esta información de cuáles son los riesgos a los que están expuestos o cuáles son las medidas que la organización ha decidido adoptar para guardar la seguridad de los trabajadores, tiene que ser también bidireccional. ¿A qué me refiero con que tiene que ser bidireccional? Y recuerdo que ya habíamos hablado un poco de esto. Es bidireccional porque los trabajadores tienen también ese deber del momento en el que puedan percibir un factor de riesgo, entonces lo puedan comunicar. Y esa comunicación tiene que ser inmediata. Y claro, ellos tienen que conocer que el lugar donde están trabajando les da precisamente el espacio para que lo puedan comunicar. Porque se ha dado los casos en los que se trata de una organización que los espacios abiertos de comunicación no funcionan. Entonces, puede ser una organización muy tradicional, muy burocrática, muy jerárquica, muy lineal, que haga que, pues, la comunicación, el tema de poder comentar sobre posibles riesgos de parte de los trabajadores hacia los altos mandos, pues no exista como esa libertad de poder hacerlo. Pero al tratarse de la seguridad y de la salud de los trabajadores, ellos tienen que saber que es parte de su derecho el poder comunicar de manera inmediata sobre estas situaciones en particular. Por lo tanto, evidentemente, pues aquí el rol de los trabajadores también es informar sobre estos aspectos, ¿no? En cualquier situación que se pueda presentar. Si bien es cierto, eh, esta información tiene que ser comunicada de una manera totalmente transparente, rápida, que es lo que diferencia al proceso de formación. Tiene que ser comunicada de manera muy rápida, clara, transparente, evitando que el momento en el que los supervisores tengan que comunicar a sus trabajadores, pues se presente algún tipo de tergiversación o malentendido en el mensaje, ¿no? Que ustedes saben muy bien que puede pasar. Entonces, para que llegue de manera clara el mensaje, tratemos de comunicar de la misma forma, puntual, conciso, con un mensaje muy directo, ¿no? En cuanto a la formación, pues la formación como tal ya representa un
una planificación, ¿de acuerdo? Entonces, es otra de las formas de acción preventiva, claro que sí. Y lo que se pretende con esto es garantizar que los trabajadores reciban formación. Y este proceso de formación, nosotros lo podemos, como organización me refiero, podemos dotar al trabajador desde el momento en el que surge la contratación. Porque primero tenemos claro de que se trata de una persona totalmente nueva, ajena a todo lo que se tenga que conocer dentro de la empresa. Por lo tanto, tenemos que dotar de toda la información necesaria sobre el tema de prevención, sobre cuáles son aquellos riesgos a los que en ese momento ese trabajador va a estar expuesto dentro de su puesto de trabajo. Recuerden ustedes, chicos, que en el perfil, cuando nosotros hacemos un diseño de perfil de puestos, incluso dentro de esos datos, yo les decía que hay formatos, hay empresas que hasta ven lo relevante que es de mencionar en ese perfil de puestos los riesgos de trabajo a los que se está, pues, sometiendo en ese puesto. Por lo tanto, desde el momento en el que nosotros contratamos a alguien, ya tenemos la información de antemano, al menos si es que se trata de un riesgo que inevitablemente no lo podemos eliminar de raíz y hemos tenido que controlarlo, que manejarlo, ese riesgo va a estar ahí. No es algo que es, como digo, pues se haya eliminado, entonces va a estar en ese diseño de perfil de puestos y no ha sufrido ninguna modificación a esa información. Por lo tanto, desde el momento en el que nosotros contratamos, ya tenemos la información de mano. Y ahora solamente nos queda en el proceso de inducción. Cuando damos una inducción que puede durar semanas, podemos nosotros incorporar evidentemente esta información, porque es indispensable que ellos como integrantes nuevos a la organización conozcan precisamente de estas características. ¿En qué otro momento? Cuando se produzcan cambios en cuanto a las funciones. Mm, yo les había dicho que muchas veces, por ejemplo, cuando de manera verbal simplemente, se asigna a un trabajador que empieza a ejecutar funciones diferentes a las que comúnmente pues venía de ejecutarlas. Ya sea porque hemos visto en él algunas características que pues nos dan a nosotros plaza para poder ocuparle en otras funciones o por la razón que fuese, y le asignamos nuevas responsabilidades. Entonces, evidentemente, eso ya es un punto a considerar para que ese trabajador no solamente conozca de raíz cómo es que tiene que manejar sus nuevas funciones, sino que también conozca a qué tipo de riesgos se está enfrentando y qué tipo de medidas preventivas son las que en esas nuevas funciones ahora pues va a tener que usar. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que en esas nuevas funciones ahora va a tener que usar, que antes seguramente no las usaba? Otra de las situaciones puede ser en los cambios en cuanto a equipos de trabajo, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a utilizar ciertos equipos de trabajo y de repente simplemente como cambian nuestras funciones, como consecuencia de ello puede ser que tengamos que utilizar también pues nuevos equipos. Y por lo tanto, como tenemos desconocimiento sobre su uso, tendríamos que actualizar ese conocimiento y lo podemos hacer a través de un programa de formación. Depende muchísimo de lo que estemos hablando. Por eso les decía, información, algo específico, muy, muy, muy puntual, que lo podamos comunicar de manera muy rápida. Entonces, si se tratase de por ejemplo, una máquina que sea muy fácil de usar y de comprender y entender el sistema de operatividad,
seguramente no vamos a necesitar plantearnos un plan de formación. Pero ¿qué tal y es la escena contraria? Y se trata de una máquina donde pues realmente necesitemos de una planificación, porque aparte no solamente podríamos hablar de un trabajador, sino que resulta que esas nuevas funciones tienen que hacerlo unos 5 trabajadores. Entonces, dependiendo de las situaciones, nosotros tenemos que ir enfocando nuestras medidas de actuación. Y por último, también cuando se introduzcan nuevas tecnologías. Y yo les decía a los chicos del anterior curso, recientemente veía una fotografía donde había una herramienta de trabajo que tenía el mismo diseño desde hace 10 años atrás. Y a la actualidad tiene el mismo diseño, o sea, ustedes lo ven y es la misma, pero resulta que el sistema de operatividad ha cambiado. Entonces, internamente, esa herramienta que parece la misma de hace 10 años es totalmente distinta. Es más, el sistema que ahora tiene hace que se reduzca la probabilidad de riesgo. Entonces, todos estos aspectos que tienen que ver con esas nuevas tecnologías, es importante también pues que las conozcamos. Por lo tanto, estos dos procesos, bien sea que nosotros decidamos utilizar la información o la formación mm, de manera pues adecuada, es decir, adaptándole al contexto, a la situación específica, eh, lo único que nos va a proporcionar es que el trabajador cada vez sea más consciente de aquellos riesgos a los que se está enfrentando en el puesto de trabajo y que aparte de ello, como les decía, también conozcan esas medidas de prevención que la organización, en este caso, está dispuesta a dotarles para que pues ejecuten sus trabajos de manera correcta, ¿no? Otro aspecto que quería mencionarles antes de que se me pase por alto. Independientemente, chicos, de la modalidad contractual, nosotros tenemos que hacer este tipo de acciones preventivas. Así se trate de un contrato de meses, bueno, cualquier forma de contrato, la obligación de la empresa es dotar de toda esta información al trabajador, porque el momento en el que ocurre el accidente, que puede pasar en cualquier momento, si estamos hablando de un contrato, me invento, de 3 meses y el accidente ocurre en el primer mes y el trabajador no ha tenido la capacitación, la formación sobre el uso y demás de equipos de trabajo, de equipos de protección, entonces la responsabilidad va a recaer pues sobre la organización. Magíster, una consulta, disculpe que le interrumpa. ¿Está Dime, compartiendo claro. las diapositivas? ¿Sí? ¿No la están viendo? No, desde hace rato. Ah, Perdón. perdón. Gracias, profe. No a ti. Ok. Bueno, entonces hay que considerar eso también, ¿no? No esperar que se trate de un contrato de un tiempo específico para recién allí pues implementar medidas preventivas. Hay que considerar, chicos, que yo les decía desde un inicio, los altos mandos, es decir, los directivos, deben estar implicados en todo tipo de acción preventiva que la organización, pues, evidentemente, no solamente implemente, porque claro, de primera mano ellos van a estar implicados en el momento en el que se toman decisiones, pero desde el momento en el que planteamos esas posibles soluciones, los mandos deben estar implicados. Precisamente porque
se necesita de un control constante sobre estas acciones preventivas y por lo tanto, a ver, el llegar a acuerdos sobre cada qué tiempo tenemos nosotros que hacer cierto control, con qué grupo de trabajadores, qué recursos se va a necesitar para hacer este tipo de controles. Para todo ello tenemos que apoyarnos en los altos mandos. Y claro, también pues en los trabajadores de primera mano, porque son ellos con quienes vamos a trabajar. Por lo tanto, vamos a requerir llegar a acuerdos. Entonces, esto exige a que los altos mandos pues estén también muy presentes en cuanto al planteamiento desde un inicio sobre estas acciones correctivas. Prácticamente, digamos que van a ser los responsables en determinar que todo lo que nosotros hagamos sea con base en una normativa, por ejemplo, de que estemos haciendo de manera correcta, apegándonos siempre a los criterios profesionales, a esos criterios técnicos, de que estos planes formativos, por ejemplo, llegue a toda la organización y no solamente a un grupo de personas específicas, sino que dotándonos de los medios necesarios propuestos por esos altos mandos, entonces podamos nosotros abarcar a toda la organización y socializar pues sobre estos temas. Habrán puestos de trabajo muy específicos que, por ejemplo, necesitemos hacer una formación personalizada, ¿sí? Porque resulta que son trabajos totalmente distintos. Trabajos que, por ejemplo, se requiera de certificaciones para que pueda ejecutar esas funciones o hacer uso de ciertas máquinas. Entonces, por el nivel de especificación que tiene ese puesto de trabajo, es que seguramente vamos a tener que también plantearnos la posibilidad de hacer un plan de formación personalizado. Hay, como les digo, trabajos en los que si ustedes no cuentan con un carnet, con una certificación donde mencione que han sido ustedes aptos en cuanto a conocimientos y habilidades a través de un programa de capacitación o qué sé yo, si no cuentan con este aval, simplemente no pueden hacer uso de algunas herramientas. Y por estas razones es que la organización se tiene que asegurar de contar con todas estas especificaciones para asignarle a ese trabajador, pues, a ese puesto de trabajo. Bien, entonces existen algunos requisitos para la formación a los trabajadores, ¿no? Entre ellos, uno de los requisitos es que se realice a partir de una evaluación de necesidades y de una planificación. No podemos nosotros plantearnos una formación, y ustedes esto ya lo saben muy bien, con base en nada, ¿no? Porque simplemente se nos vino a la idea dar este tema y lo vamos a impartir, de la final no tiene impacto, no tiene un efecto, porque está sobre nada, no existe esa detección de necesidades. Entonces partimos primero por esa evaluación, que de manera general, pues ya lo hemos visto, pero al tratarse de riesgos específicos, tendríamos que utilizar evaluaciones específicas. Si se trata de, me invento, evaluar los niveles de ruido que puede haber en un lugar de trabajo, tendremos que, evidentemente, pues adoptar esas medidas de evaluación que se necesita para evaluar esos niveles de ruido. Y en función de eso, entonces, nos planteamos las medidas preventivas y en función de eso, planteamos este programa de formación.
Otro de los requisitos es que sea activa y basada preferentemente en los procedimientos de trabajo. Que sea activa, me refiero a que yo diría que en la mayoría de ocasiones, cuando se trata de un programa de formación en cuanto a prevención y riesgos, tendría que ser no solamente teórico, sino también práctico. Sí, porque estamos hablando de una situación en la que los trabajadores tienen que actuar. Por lo tanto, a eso se refiere a que otro de los requisitos es que la planificación en cuanto a la formación tenga también este espacio de práctica y que, claro, todo esto que estamos nosotros planteando esté en relación, como bien dice aquí, en cuanto a los procedimientos de trabajo. Otro de los requisitos nos dice que sea continua e impartida en lo posible con medios propios. Que sea continua. Posiblemente si es que nosotros damos formación a inicios del año sobre, qué sé yo, que se ha implementado cierto equipo de protección colectivo porque se ha detectado ciertos niveles de riesgo. Vamos a informar y hacemos el plan de formación en inicios del año, pero resulta que a mediados del año, por cambios climáticos, me estoy inventando, por cambios climáticos, pues las condiciones del ambiente de trabajo se han modificado, se han elevado. El equipo de protección colectivo que en un inicio pues estaba, lo habíamos asignado, ahora no está dando resultado por algunas situaciones en cuanto al ambiente, a temperatura. Por lo tanto, tenemos que hacer nuevas modificaciones, nuevas evaluaciones, nuevas modificaciones y por lo tanto el plan de formación tendría que también pues nuevamente ejecutarse. Por lo tanto, esto va muy de la mano con todo el procedimiento. Es decir, si se dan cuenta, no podemos una vez más empezar a dar planes de formación si no está basado en lo que realmente se requiere, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que cierto riesgo requiera de una evaluación constante, es decir, que se necesite una evaluación mínimo 3 veces al año, como puede ser que haya riesgos que podemos evaluar una vez cada 3 años. Y en función de esto, tendremos que también implementar un plan de formación. Bien, la siguiente parte decía que en la medida de lo posible, pues lo podamos nosotros gestionar con medios propios. Una de las razones por las que, pues generalmente las organizaciones, ya hemos dicho antes esto, le cuesta hacer ciertas modificaciones o implementar algunas medidas preventivas, es por la razón económica, porque de alguna u otra manera, pues va a demandar de este recurso financiero. Sin embargo, si contásemos o si es que la organización cuenta con una persona con los conocimientos suficientes para poder impartir este plan de formación, podemos hacer uso de ella, ¿sí? Y claro, bueno, ahora mismo hablando del plan de formación como tal, pero incluso se me vino ahora a la mente porque cuando tenemos nosotros un prevencionista en la organización, y hacemos comités de reunión cada cierto tiempo, pues el prevencionista es parte de esos comités. Y claro, se hace estas reuniones con la intención de informarnos sobre cómo van los procesos dinámicos
o los procesos operativos dentro de la organización. Y el prevencionista es al que generalmente menos se le quiere escuchar, ¿no? ¿Pero por qué razón? Porque como su trabajo es identificar problemas, pues sabemos que cada vez que veamos al prevencionista en una reunión, pues vamos a tener como información algunos problemas, algunos riesgos de trabajo, ¿no? Y claro, como consecuentemente de ello, tendremos que hacer algo. Por lo tanto, así como el prevencionista tiene como responsabilidad informar de los riesgos de trabajo, también el prevencionista tiene como responsabilidad proponer las soluciones. Y en la medida de lo posible, y por eso es que me salía un poco de esto, porque voy a tomar este trozo de esta frase, en la medida de lo posible, las soluciones propuestas por el propio prevencionista tendrá que ser con los recursos que cuente la organización. Y ya no hablo de recursos financieros, sino recursos materiales con los que pueda contar la propia organización. Y parecería que, a ver, estaría hablando muy por el aire, pero en realidad no lo es así. Esto siempre y cuando el prevencionista sea muy experto y claro, bueno, ese sería uno de los escenarios. Cuando el prevencionista es muy experto, él puede dar soluciones muy rápidas. Mismo con tan solo ver, les decía a los chicos la otra vez, tan solo ver una columna de caja de huevos, los ve y dice, pues esto me sirve, preste para acá, no lo deseche, que esto me va a ayudar para colocar en ciertos lugares y evitar o reducir el riesgo. Claro, vuelvo y repito, cuando se trata de una persona pues muy experta, pero aún a pesar de que no se trate de una persona experta, y aquí viene el tema de las competencias que tenga un prevencionista en cuanto a, por ejemplo, vincular sus conocimientos con un apoyo técnico. Y ese apoyo técnico no vamos a ir a pedir a la empresa que contrate a alguien. Bueno, que sí puede pasar, pero sería, vuelvo y repito, muy demandante para la organización. Pero podríamos nosotros, apoyándonos en nuestro conocimiento, hacer uso de ese apoyo técnico que bien podría venir directamente de los trabajadores. Recuerden ustedes que no hay mejor persona que conozca al revés del derecho de su puesto de trabajo que el propio trabajador. Por lo tanto, apoyados también en el criterio profesional de ellos, podríamos implementar o proponer al menos esas medidas correctivas, esas medidas de prevención que no demande de recursos financieros, sobre todo a la organización, o que disminuya la inversión que va a tener que hacer. Bueno. Continuando con esta frase, nos dice, en especial, por el personal con mando directo o concertada con servicios ajenos cuando sea necesario, Es decir, que la organización, cuando realmente no tenga ninguna otra salida, haya invertido todos sus recursos financieros, materiales, humanos, y ve que no da pie con bola en cuanto a la solución de ese problema, entonces ahí recién tendríamos que pensar en contratar a personas ajenas a la organización, externas, para que nos den una mano. Bien. El Ministerio de Trabajo, en el anexo 1, nos proporciona alguna información sobre el tema de capacitación y formación en cuanto a todo lo que tiene que ver con prevención y riesgos de trabajo. Y claro, el Ministerio de Trabajo intenta
bueno, ya vamos a ver, intenta siempre pues que se maneje desde aspectos muy legales, es todo lo que tiene que ver con riesgos de trabajo. Intenta también que sea como estándar la forma en cómo las organizaciones implementan estas medidas preventivas. Y bueno, por ello es que pues propone estos criterios. Uno de ellos nos dice que este programa de formación, información, tendrá que informar a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitará a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Entonces, bien la organización puede hacer uso, como les mencionaba, de un plan de formación, puede hacer uso de los representantes para hacer llegar la información o como bien puede hacer uso del correo institucional para brevemente comunicar sobre todo aspectos que sean muy específicos o que rápidamente los podamos a través de este medio socializar. Podemos incluso, no sé, se me viene a la mente compartir trípticos donde se puntualice información clara y muy básica que necesitemos que los trabajadores de manera general pues lo conozcan. Otro de los criterios es que garantizará que solo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada puedan acceder a las tareas de alto riesgo. Y es aquí donde yo mencionaba que hay puestos específicos a los que necesitamos enfocarnos en esos puestos y tendremos que capacitar o formar a esos puestos específicos, que puede ser un trabajador, sí, puede ser uno, pero ese trabajador está corriendo altos riesgos. Entonces, por ello es que necesita recibir una formación adecuada. Por ello es que necesitamos como organización certificar garantizar que ese trabajador cuenta con una certificación legal para el uso de tales o cuales herramientas. Otro aspecto nos dice que dará formación en materia de prevención de riesgos al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. Principal atención a directivos técnicos y mandos medios, que a la final son personas claves, por así decirlo, que nos van a permitir o va a permitir a la organización apoyarse en ellos para poder llevar un cierto control a nivel de estas medidas de prevención en los trabajadores, ¿no? Entonces, a través de estos puestos claves, la organización pues también tendrá que dar formación en formación. Dará a conocer a todos los trabajadores sobre las medidas de actuación en caso, por ejemplo, de incendio o accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor, para lo cual los trabajadores serán instruidos de modo conveniente y se dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 4 criterios que el Ministerio de Trabajo pues propone para que sean cumplidos dentro del plan de formación e información. Ok.
Esta es una matriz que asimismo el Ministerio de Trabajo pues propone, como les decía, para manejar criterios estándares sobre este plan de formación. A ver, recuerden ustedes cuando nosotros el anterior semestre hicimos un programa de capacitación, habíamos colocado información puntual y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí también menciona esa información muchísimo más concreta todavía, pero por ejemplo, nos pide como base el tema general de qué es lo que se va a tratar en nuestro programa de formación. Ok, vamos a manejar el tema de prevención de riesgos laborales. Perfecto. ¿Cuáles son los temas específicos que vamos a tratar dentro de este tema general? ¿Cuáles son los puestos de trabajo a quienes va a ir dirigida esta temática? Seguramente, y miren, todo esto lo hacen de manera muy clara, especificando, porque puede ser que dentro de todo este tema de prevención de riesgos laborales, uno de estos temas que sea, no sé, uso de equipos de protección inhalatoria, protección respiratoria. Entonces, ese tema específico, seguramente no necesitamos que todos los trabajadores lo conozcan. Por eso es que por cada tema específico debemos de poner los puestos de trabajo o el área a quien va dirigido. ¿Y cuáles son los números, cuál es el número de trabajadores con el que vamos a trabajar? Valga la redundancia. Y al mismo tiempo, la planificación en cuanto al tiempo, ¿no? Si es que va a ser anual, pues cuáles son los meses en los que vamos a impartir dichos temas. Y si es que va a ser un plan, bueno, esto está determinado para que sea un plan anual, ¿no? Pero lo podemos adaptar si es que va a ser un plan en un mes, asimismo, los días específicos en los que se va a tratar dichos temas. Colocamos, pues, quiénes van a ser las personas responsables en impartir cada uno de estos temas específicos. Porque yo les dije desde un inicio, el tema de prevención de riesgos laborales abarca muchísimos aspectos. Y seguramente no podemos ser conocedores en todos ellos o expertos en todos ellos, por lo que vamos a requerir de la participación de personas con determinados conocimientos para que puedan impartir estos temas. Y por último, tenemos una columna de observación donde tendremos pues que anotar alguna observación en particular. Si ustedes se fijan en la parte superior, nos dice que esta matriz se referencia a la planificación de capacitaciones en prevención de riesgos laborales, prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. ¿A qué se refiere esto de riesgos antrópicos, chicos? ¿Alguien sabe a lo que se refiere esta palabra? ¿Qué les viene a la mente? Antrópico es cuando interviene el hombre, ¿verdad? Correcto, así es. El Ministerio de Trabajo, gracias Silvana, el Ministerio de Trabajo menciona los riesgos antrópicos como la intervención de los seres humanos, principalmente sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, acciones negativas, ¿no? Sobre la naturaleza, de mano del hombre. Para todo este tipo de riesgos, pues utilizamos esta
esta matriz. Ok. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez? Les quiero plantear un taller, pero necesito, a ver, Silvana. Hace un rato me quedó una duda cuando usted hablaba de prevencionista, que él tiene que no solo prever sino también plantear las soluciones con los recursos que tenga la empresa. Pero si la empresa no cuenta con los recursos o no quiere contratar ajenos de la institución, o sea, ¿qué se puede hacer en esos casos? Porque se va a dar casos de que la empresa no quiere, no tiene recursos ni tampoco quiere contratar. Ya, a ver. Si es que estamos hablando de una situación en la que corre peligro la vida de los trabajadores, evidentemente tenemos nosotros dos caminos como organización. O bien hacemos algo intentando adaptar en cuanto a las condiciones internas de la organización, es decir, tendremos que quizá cambiar de lugar al trabajador para que esté menos expuesto a cierto riesgo. Tendremos que seguramente, no sé, modificar las condiciones en sí del trabajador, que podría ser algo que como empresa podemos manejarlo. O lo otro, pues simplemente nos queda por invertir. Si es que esto no se puede hacer, lo otro nos queda simplemente invertir en equipos de protección que pueden ser colectivos o individuales. Y claro, como bien les digo, el prevencionista, lo ideal es que el perfil de un prevencionista, pues, cuente con estas habilidades, no solamente de proporcionar información sobre los problemas, sino que después de un problema le diga al gerente, vengo con esta información porque resulta que acabo de ver un nuevo problema más en la empresa, pero descuide que también tengo la solución y la solución es utilizar cajas de huevos poniendo al contorno de la máquina para evitar, qué sé yo. Entonces, el gerente, el jefe, va a estar mucho más a gusto de escucharles, de escuchar a un prevencionista que viene con la información de riesgos, pero que también viene con la información de la solución y que esto no implica un mayor gasto, ¿no? Entonces, sí es importante que, como bien les digo, esto va muy de la mano con la experiencia, pero si es que no la tenemos, pues prácticamente podemos utilizar la experiencia, los conocimientos de los mismos trabajadores, porque muchas veces ellos son los que conocen cómo manejar estos tipos de situaciones.
Ok, no les voy a plantear. Tengo una imagen que es muy, muy buena, pero le voy a mejor plantear en el examen porque es bastante bueno para em, todos los temas que hemos visto, sobre todo en esta segunda unidad. Entonces, más bien lo voy a dejar para el examen y ya veo otra imagen u otro taller que pueda ayudarles a un poco a reforzar estos temas de la unidad número 2. Pero esta que tengo aquí es muy buena, la quiero utilizar más bien para el examen. Bueno, en todo caso, les voy a pasar el libro base para que lo puedan estudiar. Esta unidad es un tantito más extensa que la unidad número 1, pero si tienen algo que mencionar, alguna duda, por favor me la plantean, o si no, la planteamos también en las primeras horas de la próxima semana, antes de empezar con los nuevos temas. Si es que tienen dudas, por favor, mientras estudien, vayan subrayando, me la plantean en las primeras horas para al finalizar, recuerden que media hora antes evaluamos. Profe, una consulta, disculpe. Dime, Desiree. ¿Y cómo se va a hacer con lo mío o tengo que rendir otra prueba en tal caso? ¿O cómo se va a solucionar, profe? No, quiero revisar las grabaciones de ese día de la evaluación y constatar el tiempo en el que estabas conectada nada más con Ya, el de la evaluación que está sobre 8. ya, profe, entonces. Paul, Gracias. Magíster, buenas noches. Una consulta, no le alcancé a escuchar bien. La evaluación de la próxima semana, ¿qué horas va a ser? en la última media hora. Ok, gracias. ¿Ya? Ok, otra cosa chicos, recuerden que los talleres que nosotros hagamos en clase, por favor me lo tienen que enviar. Bueno, esto es totalmente voluntario, pero al menos si es que quieren que se cuente como participación, me lo tienen que enviar ese día. Y tiene que tener el like, ¿sí? Porque yo lo voy revisando en el transcurso de la semana, pero solo aquellas personas que me han enviado ese día o máximo el día siguiente. No sé si esto ya les dije a ustedes o le dije al otro grupo, pero es algo que me ha pasado en la anterior semana, que mandé un taller, pero recién me llegó como hace 2 días. Entonces, ese tipo de tareas ya no las contabilizo. Solo quienes tengan el like, por favor, serán las personas que cuenten como participación. Listo, ok. Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Nada más ese era el tema que me hacía falta por topar en esta unidad número 2. Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Es con respecto a Hola. la actividad de la próxima semana. ¿Es en grupo o es individual? ¿Me recuerdas cuál es? Es hacer el diagrama de Ishikawa, la espina de pescado, con el caso que nos dio. Ah, ok. No, es en un grupo de Ah, ya. 3. En el grupo que Sí. estábamos. Ajá, correcto. Ah, ya, profe, gracias. Ujú. Los talleres sí son individuales. Todos los talleres que hagamos es individual. Liliana. Buenas noches, Magíster. Sí, yo Ujú. tenía una duda acerca de los talleres. Le he Di- enviado, ha revisado y no hay el like. Entonces quiere decir que tal vez esté mal o... No. ¿Me enviaste la hora que es? Sí, los 2 talleres tengo enviado a la hora que es.
A ver. Ah, no, del árbol tampoco te he puesto. Ujú. Esto fue al otro día, ¿no? Me has enviado, parece. No, ese mismo día le envié. También me dio una retroalimentación. Ah, ok. Ajá. Ya. Paul. Magíster, disculpe, y esos likes que dice, ¿dónde nosotros podemos revisar si tenemos o no tenemos? Pues te debe de aparecer allí cuando ahí mismo en la fotografía que me hayas enviado, en el documento que me hayas enviado, como un emoji de WhatsApp, normal, como un emoji, y lo que hago es poner un like, como una revisión, un revisado. Sea que Ya, estén bien o que estén mal, pues yo lo reviso. A eso se refiere, que está revisado. pero usted ya tiene anotado en su matriz. Eso, No, no, no. Esto al final ustedes me tienen que presentar, si es que quieren, que es o sea, totalmente como hacemos captura voluntario. de Vuelvo y pantalla. repito, no se trata de... Sí, correcto. ¿Y por dónde le enviamos? Esa parte no estoy claro. Eso al final, Paul, cuando ya se termine toda la materia, al finalizar, yo abro una asignación en el SIU para que lo puedan subir. Ya, ok, gracias. Fanny, Buenas noches, Magister. Yo igual hola. tengo enviado el taller del árbol y tampoco tengo, no sé, solamente creo que está visto y nada más. ¿Y el otro taller está ya revisado o aún no Mm, lo abro? no me acuerdo de qué taller era, Magister. Bueno, seguramente no le he abierto todavía, porque tengo algunas participaciones que no están abiertas, entonces Debe ser eso, no sé, porque le revisé y está solamente como visto, pero no hay ningún like. el del árbol. Ujú. Ajá. Lo mismo, profe. Ya, ahora que reviso la siguiente participación, me percataré del primer taller. Ok. Chicos, entonces, bueno, muchas gracias por conectarse. Si es que no tienen más dudas, no hay más preguntas, que supongo irá generándose ya cuando les comparta el libro base y vayan estudiando, entonces las plantearían la siguiente semana, ¿no? Que tengan una buena noche. Gracias por conectarse. Adiós, adiós. Gracias, Magister. Buenas Una noches, buena noche, gracias. Magister. Buenas A noches. ustedes.